Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, le doy, como siempre, la más cordial bienvenida a este programa Acontecer Médico. Estamos en vivo, recuerden que estamos en vivo todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y hoy no es la excepción, hoy estamos aquí con ustedes y esto nos da muchísimo gusto. El tema de esta tarde es un tema que hemos venido comentando desde hace muchos años, hacía rato que no lo tocamos, pero para nosotros es básico en todas las enfermedades de las que hablamos, más bien, o seguiremos hablando aquí a lo largo de esta hora y de muchas horas que vendrán por ahí. Estoy hablando de la obesidad que al final todavía sigue siendo un gran problema mundial, pero bueno, también para México, y lógicamente es un tema que no podemos dejar de lado, es una urgencia, es una emergencia sanitaria la que tenemos, porque en México el 37% de las personas adultas vive con sobrepeso u obesidad, principalmente ya con una condición que podría llegar en el 2030, se calcula que podría ser ya entre el 45 y 50% de la población. Los porcentajes se incrementan, lo que quiere decir que lo que se ha hecho hasta ahorita, tanto en lo institucional como en lo privado, no está funcionando. Hay algunos eslabones por ahí que están perdidos y eso hace que realmente la obesidad no nomás disminuya, sino que cada vez se acrecenta. También otro punto importante y es recalcar nuevamente que la obesidad es una enfermedad, ya tiene muchos años considerada, inclusive dentro de la clasificación internacional de enfermedades, a nivel mundial está reconocida como una enfermedad, aquí todavía no, se le ve más bien como algo estético y eso es algo que también tenemos que cambiar. Y por consecuencia, pues también en el caso de la población infantil, vienen ya generaciones de niños obesos con hipertensión, con diabetes, etcétera, y esto también hay que detenerlo, porque si no se hace algo, realmente la población infantil obesa se puede duplicar en los próximos años también, duplicar si no se hace algo. Bueno, el tema de hoy es actualidades en el tratamiento integral de la obesidad. Van a ver que es algo muy, muy promisorio lo que les vamos a presentar esta tarde. Y para ello, bueno, tenemos aquí a un especialista de invitado, especialista en nutrición clínica y nutrición geriátrica, en el Instituto de Posgrados y Ciencias, tiene maestría en psicoterapia cognitivo-conductual del Instituto de Psicoterapia Cognitiva Beck Institute y además tiene la carrera de nutrición clínica en el TEC de Monterrey, diplomado en nutrición avanzada, manejo de lípidos, o sea, de las grasas, osteoporosis, obesidad y diabetes en la Universidad de Guadalajara, un diplomado en actualidades de sobrepeso y obesidad en la UNAM, en nutrición deportiva y psiconutrición, otro diplomado en obesidad y metabolismo en el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, tiene diplomado en educadores en obesidad, diplomado internacional de trastornos de la conducta alimentaria y bueno, pues con todo este bagaje de conocimientos, escribió un excelente libro que se llama Como Pienso Como, que aquí se lo vamos a estar presentando en un momento, y también ha sido designado como profesionista del año en el 2023 por el gobierno del estado de Jalisco. Así que le doy la bienvenida al doctor Oscar Martínez López, especialista en nutrición clínica y nutrición geriátrica. Doctor Oscar, bueno, ya me cansé de hablar nada más presentándote, está súper grande tu currículum, me da mucho gusto, felicidades por todo este dominio que tienes de este tema y pues bienvenido al programa. Pues como siempre, un placer estar en tu programa y qué bueno que me das la oportunidad de platicar precisamente en algo que es sumamente interesante. Tú ya lo señalabas con las estadísticas. Fíjate que las estadísticas solamente nos señalan de acuerdo a una encuesta que se hace, pero si realmente nos pusiéramos a analizar de manera minuciosa cuántas personas vemos en la calle que tienen sobrepeso, obesidad y cuántas personas tienen más o menos un peso adecuado, las estadísticas están por abajo. Sí, realmente, o sea, en México un promedio entre 7 a 8 de 10 tienen sobrepeso o obesidad. Ya un 70. Y justo las expectativas para el 2030 es que al menos el 80% de los mexicanos van a tener sobrepeso o obesidad. Y señalabas algo muy importante, no se asume la obesidad como una enfermedad. Y justo lo más importante que nutre a la obesidad es la apatía con la que se ve. Exacto. Y no solamente de los profesionales de la salud, sino de los pacientes. El paciente muchas veces cuando le das un diagnóstico de obesidad, el paciente no le gusta decir que tiene obesidad.
A lo mejor el paciente cuando va con un otorrino dice, ¿sabes qué? Tengo otitis, tengo laringitis, tengo esto, pero no dice tengo obesidad. No. El paciente no llega a consulta diciendo, ¿sabe qué, doctor? Tengo obesidad y vengo a que usted me trate de mi obesidad. Claro, tengo sobrepeso o tengo algunos kilos de más y vengo a que me ponga a dieta. Y es principalmente la causa por la cual no se resuelve la obesidad, porque no se va a la causa, sino la consecuencia. La consecuencia son los kilos, pero no vamos a las causas. Y la obesidad es una enfermedad multicausal, es una enfermedad biopsicosocial. Hay factores biológicos, dentro de los factores biológicos es la genética, solamente por ser mexicanos, por ser hijos del maíz. Tenemos esa posibilidad que te comentaba de 7 de 10 promedio. Factores hereditarios, si venimos de familia con sobrepeso, obesidad, enfermedades metabólicas, ya tenemos el sello de familia. Factores metabólicos, y dentro de los factores metabólicos, por ejemplo, puede ser resistencia a la insulina, problema de tiroides, hígado graso. Y otra situación importante, le comento al paciente que nuestro metabolismo no es el mismo cuando tenemos 20, 30, 40 y 50. Entonces nuestro metabolismo se va modificando y hay que adaptar un plan alimenticio con base a eso. Entonces dentro de los factores psicológicos hay algo que a veces el médico no ve, o el conjunto transdisciplinario. Por ejemplo, yo trabajo en un equipo transdisciplinario y lo que tratamos de hacer, la primera etapa es una etapa diagnóstica, en la cual a través de una valoración médica, nutricional y psicológica determinamos cuál es realmente la causa de que el paciente no logre bajar de peso. Sí, está bien, o sea, es que este es el primer paso. Y ahorita que comentes lo de la valoración, déjame comentarle a nuestro teleauditorio que tenemos 10 consultas que nos está haciendo el favor el doctor de proporcionarnos de manera gratuita para nuestro teleauditorio. Son 10 valoraciones nutricionales donde de alguna forma se les va a orientar y de alguna forma también ver hacia dónde pueden caminar para realmente llegar a ese origen, y al mismo tiempo, bueno, él se apoya en su equipo multidisciplinario. Entonces son 10 consultas gratuitas o valoraciones nutricionales para que se anoten si nos están viendo en vivo, o posteriormente si nos están viendo ya en el programa grabado, aplican. Son 10 y bueno, ya que se terminen estas 10, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Por el otro lado, les comentaba yo que aquí el libro lo que escribió el doctor Oscar Martínez es se llama Como Pienso Como, y engloba mucho lo que nos está comentando en este momento. Tenemos 3 libros también de obsequio, quien los quiera tener en su poder, sin costo alguno. Bueno, pues en ese momento también nos hacen, cuando llamen o mandan WhatsApp, pongan ahí deseo consulta y el libro, o deseo únicamente el libro, y con gusto se los hacemos llegar, o ya vemos de qué manera lo pueden ustedes recoger. Y antes de seguir con el tema, doctor, el libro, ¿en dónde lo pueden encontrar para que lo compren también? Mira, estaba en una librería, pero me salía más caro el caldo que las albóndigas. ¿A poco? Sí. ¿Por qué? Hombre. Porque aparte de pagar la impresión, la librería se quedaba con el 40% del costo del libro y teníamos que facturar. Entonces solamente lo tenemos en el consultorio. De momento solamente distribución en el consultorio. Ah, perfecto, sí. No, pues está muy bien. Que por cierto, nada más déjame checar, tu consultorio está en López Mateos. Así es. ¿Está cercano a los hoteles, verdad? Bueno, sí, exactamente, del Guadalajara Plaza Ejecutivo, 50 metros adelante, en un portón gris, es Clínica de Diseño Corporal. Excelente, súper. Bueno, entonces pues ya está hecho el anuncio, y continuando con este tema que has dado al clavo con varias de las preguntas que tengo en este programa, y es el punto de primero que nada, lo que me gustaría empezar es cómo saber si una persona tiene sobrepeso o ya se puede decir que tiene ya la enfermedad de la obesidad o el grado de obesidad. ¿Cómo saberlo en base a lo que se está manejando actualmente? Hay varios parámetros, y el más importante que tomamos los profesionales de la salud como referencia es el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es la relación de tu talla con tu peso. Okay. Y hay ciertos parámetros, por ejemplo, de 20 a 25 se considera un peso adecuado. De 25 a 27 se puede considerar como ligero sobrepeso, pero todavía no tienes como el porcentaje de grasa, o la composición corporal también es muy importante. Exacto. Pero cuando realmente se considera obesidad es a través del índice de masa corporal de 30. De 30 a 24.9 es obesidad grado 1. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces ya de 35 a 39.9 es obesidad grado 2, y de 40 en adelante es obesidad grado 3
o hoy día llamada obesidad mórbida. Entonces, con base a esos parámetros es como consideramos o damos un diagnóstico. Pero el diagnóstico de índice de masa corporal de repente se nos sale un poquito de la composición corporal, porque puedo tener un paciente que mida 1,70, que pese 85 kilos, pero tiene mucho músculo y poca grasa. Pacientes, por ejemplo, que son atletas de alto rendimiento, pacientes que van al gimnasio, etcétera. Entonces es importante evaluar más que el peso, la composición corporal. Sí, porque inclusive hay delgados que realmente tienen poco músculo y todo su peso es grasa. Entonces tienen el mismo ritmo que se ven delgados y sin embargo, pues su índice de grasa es... Hay delgados metabólicamente obesos. Exactamente. Sí, delgados con colesterol, triglicéridos, con resistencia a la insulina, con diabetes. Entonces el peso no es tan importante. Lo que es más importante, no es tan importante. Lo más importante es la composición corporal. Cuando un paciente o un profesional de la salud es pesocéntrico, es decir, se basa en un resultado de la báscula, nos estamos saliendo de ir a la causa, no a la consecuencia. Exactamente. ¿No? Comentábamos que hay causas biopsicosociales y dentro de las causas, por ejemplo, ya comentamos las causas biológicas que son genéticas, hereditarias y metabólicas. Y las causas psicológicas, se nos va mucho el diagnóstico de sobrepeso, obesidad. Hay un trastorno de conducta alimentaria relacionado con sobrepeso y obesidad, que es el trastorno por atracón o comedor compulsivo. Y tiene ciertas características. Por ejemplo, al menos el 30% de los pacientes con sobrepeso tienen trastorno por atracón. Y al menos el 50% de los pacientes que tienen fluctuación en el peso, es decir, que suben, bajan, que tienen conductas dietantes, que se ponen a dieta, suben, luego bajan y están toda la vida a dieta, tienen trastorno por atracón. Y ese atracón de alguna forma tiene que ver o va relacionado con esa, digamos, con las emociones, la ansiedad, cierta desesperación o cierto vacío emocional que se compensa con el alimento, y esa misma ansiedad hace que coman, pero deglutan, y ¿es eso va relacionado con lo psique o no? Sí, íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque casi todos los pacientes que tienen trastorno por atracón tienen algún trastorno de ansiedad. Entonces, el trastorno de ansiedad se manifiesta a través del paciente dice, es que tengo ansiedad de comer. Entonces, la ansiedad de comer es más que nada, es una necesidad imperiosa de consumo de alimentos. Y ahí lo importante es determinar, por ejemplo, si el trastorno por atracón es de causa, por ejemplo, de alteración en los neurotransmisores, dopamina, serotonina, no regula los neurotransmisores, o es de causa, por ejemplo, emocional. Pacientes, por ejemplo, cuando tienen alguna situación emocional, vacíos emocionales, existenciales, les da por comer alimento y sobre todo saturado en harinas. ¿Por qué? Porque al consumir alimentos con harinas, almidones, azúcar, incrementan niveles de dopamina. La dopamina le da sensación de placer, satisfacción, plenitud, y la interpretación es que yo necesito eso, ese alimento, esa sustancia, para estar bien, para sentirme bien o para funcionar bien. Claro, o sea, de ahí pues eso dicen que el azúcar es peor que la droga, ¿no? O sea, porque realmente sí te atrapa y es más adictivo que la heroína, que la cocaína. Exactamente, sí es lo que tanto se dice, imagínate nada más. Ahora, en este caso he visto ya que cada vez más profesionales de la salud que se dedican a tratar el sobrepeso y obesidad están manejando esa báscula que de cierta forma de bioimpedancia que les dan cantidad de agua, cantidad de grasa, cantidad de músculo, y se puede tener un poquito más. ¿Tú qué opinas de si funcionan, no son muy exactas, o qué otra manera hay como para poder decir, bueno, tu peso es grasa o si es músculo una parte, y ya decir, bueno, entonces vamos a trabajar en el exceso de grasa más que el otro, porque luego hay quienes se autodefinen una dieta X y lo que están haciendo es simplemente perder el músculo, ¿no? Y la grasa ahí sigue. Entonces también hay que saber qué tener y qué no tener. Vamos al primer corte, doctor Oscar, si me permites. Excelente. Y al regreso seguimos con eso y te doy chance a que lo pienses. Bueno, ahorita regresamos, no tardamos nada. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece
siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que están necesitando para el tratamiento del cáncer, del riñón, del hígado o cualquier otro. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Lo recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Estamos de regreso. Recuerden que el tema de hoy es actualidades en el tratamiento integral de la obesidad. También recuerden que tenemos 10 valoraciones nutricionales aquí con el doctor Oscar Martínez, que son gratuitas y que al mismo tiempo lo pueden tomar ahorita, hoy mismo, o si no, anoten el teléfono y ya nos pueden llamar durante el fin de semana o el día que ustedes consideren, y con gusto los anotamos para luego ya pasarle la lista al doctor y ya hagan ustedes directamente la cita en base a sus tiempos y días más accesibles. Y por el otro lado, recuerden que tenemos 3 libros que escribió aquí. Uno de ellos, el doctor escribió este libro, uno de ellos posiblemente, bueno, pero se copia los demás. No, pero estos 3 libros son gratuitos. De hecho, yo lo leí cuando fuimos a la presentación. Está muy, muy interesante. Y, híjole, pero pues también quieras que no te enfrenta ya de que, ¿no? Te identifican con cosas que es que difícil es cambiar el hábito y qué difícil es cambiar el estilo de vida. La verdad es que sí es una bronca, ¿eh? Entonces no se dice que es fácil combatir la obesidad, pero es más difícil si uno solo se trata de inventar sus propios programas nutricionales y sus propias dietas. ¿Cómo se llama la de hace rato? La cetogénica. Cetogénica o keto. Porque va mucho con las modas. Ese es el gran es. problema. Entonces, que está funcionando tal, vámonos para allá. Pero a ciegas, o sea, nunca un estudio de laboratorio, nunca un chequeo de su hormona, nunca nada. Entonces, ahí sí yo creo que sí es importante. Y antes de salir al corte te decía que se están manejando ahora algunos básculas que te dan tal cual todo un esquema de más o menos qué tanto músculo se tiene, qué tanta grasa, etcétera. Inclusive los famosos delgaditos, así que se sienten, mira, yo qué delgado estoy, pero son pura grasa y cero músculo. Entonces, ¿qué nos puedes comentar si funciona, si son útiles los rangos que dan este tipo de básculas? Bien, mira, el peso es relativo a la composición corporal, que puede ser músculo, grasa, agua. Por ejemplo, puede ser un paciente que tenga retención de líquidos, que tenga 2 o 3 días sin evacuar, también son gases, y los gases también pesan. También, fíjate. ¿No? Wow. Entonces, las básculas de impedancia magnética tienen un principio físico, el cual hace la diferencia de los tejidos que conducen electricidad y los que no. En este caso, la grasa no conduce electricidad y nos hace una diferenciación de la composición corporal de músculo, grasa y agua. Okay. O sea, son importantes para ver qué es lo que está bajando el paciente. Tú comentabas, por ejemplo, que se utiliza mucho en pacientes de insuficiencia renal para ver los líquidos, pero también nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para ver la composición corporal del paciente de sesión en sesión, qué es lo que está bajando, si está perdiendo músculo o está perdiendo grasa. Eso es bien importante, ¿no? Porque es diferente, por ejemplo, bajar de peso a adelgazar. Adelgazar es modificar composición corporal. Claro. Y un nutriólogo clínico, como es el caso de mi especialidad, no somos dietólogos. Exacto. La nutrición clínica se utiliza la alimentación como una herramienta para poner un plan alimenticio de tipo personalizado. La dieta o alimentación tiene que ser como un traje a la medida. Hoy te acabas de dar otro punto importante, que es individualizado, y por lo mismo, pues cuando hablamos de modas, pues lógicamente, pues, si le funcionó a la vecina o a alguien o en otro país, pues no quiere decir que nos va a funcionar a nosotros. Entonces es un riesgo el aventurarse a implementar en nuestras vidas una dieta que porque dicen que es buena, ¿no? Y ya más adelante hablaremos de los medicamentos ahorita que también están muy en boga, y mucha gente está viendo cómo comprarlos para usarlos, pero digo, es una locura, todo es a ciegas, y entonces por eso luego vienen los riesgos. Entonces, si funciona, estamos entonces ya hablando de que lo más importante es saber, o sea, digamos, cuánta grasa, lo que dices, adelgazar. Así es. Y la grasa es la que hay que irla quitando, pero sin perder músculo, obviamente, ¿no? En este sentido. Hay recargo cuando se hace ese movimiento de pérdida de grasa y todo, que incluso hay algunos medicamentos que ahora se utilizan y a la hora de las heces fecales se ve hasta grasosas por el hecho de que la grasa va, pero luego dan diarreas muy fuertes, en fin, muy incómodos, ¿no?
pero no hay un riesgo de descompensar, por ejemplo, a nivel corazón, a nivel riñones, que de repente sea demasiado rápido la pérdida de... Por eso te comentaba que en la fase inicial del tratamiento hay que hacer una valoración integral. En la valoración integral hacemos, por ejemplo, un check-up básico al paciente donde mandamos a hacer estudios de laboratorio para ver niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, función en general, para ver precisamente todos esos parámetros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un paciente desea o se ha puesto con una dieta cetogénica, pero trae los niveles de colesterol y triglicéridos desfasados y trae el ácido úrico desfasado, ese no es un paciente candidato para ese tipo de planes alimenticios. Entonces, sí es importante evaluar al paciente, lo que te comentaba, ir a la causa, no a la consecuencia. Eso es lo básico. El paciente no lo definen sus kilos, los kilos únicamente es la relación que tiene el paciente con la alimentación. Entonces es importante, ¿por qué? Porque en la evaluación vamos a ver si el paciente, yo hay pacientes que tengo de valoración de primera ocasión y veo que el paciente de alguna manera, el paciente tiene más contenido de tipo psicológico, lo derivo primero al psicólogo o al psiquiatra que le haga una evaluación y ya cuando el paciente esté como más consciente, porque hay pacientes que no están preparados para el cambio. Cierto. Dentro del proceso de pérdida de peso, justo es eso, es un proceso, no es un suceso. Y los procesos son estilos de vida, no son dietas. Claro. Si hay una dieta que haces durante una semana, 15 días, un mes, 3 meses, vas a tener cambios por esos 3 meses, pero la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad incurable. Es decir, si bajaste 10 kilos, pero regresas a los hábitos que te hicieron subir de peso, vas a volver a subir de peso. Igual, claro. Yo te había comentado en programas anteriores que el problema realmente de la obesidad no es un problema de calorías, es un problema de conducta o de patrones de conducta. Sí, y el patrón de conducta, que define nuestro peso, composición corporal y nuestra salud es lo que hagamos la mayoría de las veces. Si nos ponemos a dieta 3 meses del año, pero 9 meses no lo contabilizamos las calorías que nos consumimos esos 9 meses o no tomamos de referencia esos 9 meses, lo que nos define son los 9 meses, no los 3 meses. Exacto. Y aquí también en esto que comentas quiere decir que el famoso rebote es eso, ¿no? Por el hecho de que logras cambiar el proceso o el estilo de tu vida, lo cambias, modificas, bajas de peso, estás muy bien, luego como que dices, no, pues como que ya la hice, llegué a mi peso, pero al regresar o retornar al estilo de vida anterior, entonces no es que la dieta haya tenido rebote, el que tiene rebote es porque uno mismo regresó otra vez o rompió con ese proceso de mejora pues en su alimentación. Entonces, la reganancia de peso es un proceso totalmente fisiológico. ¿Por qué? Porque hay una regla que todo paciente que tiene obesidad como enfermedad crónica, abandonando el tratamiento va a recuperar el 100% del peso perdido y va a seguir subiendo de peso. ¿Por qué? Porque hay algo que tu cuerpo tiene periodos de adaptación y autocompensación. Entonces, se adapta a lo mejor a 70, pero también 80, 90 o 100 kilos. Entonces, tu cuerpo, en base a esa memoria metabólica, regularmente a tu cuerpo le resulta cómodo cierto peso. Y el peso que tuviste la mayoría de tu tiempo, la mayoría de tu vida, entonces ese peso, tu cuerpo va a tratar de compensar y regresar ese peso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que tu cuerpo, por ejemplo, si pusiéramos un plan alimenticio o una dieta, como le llaman, de calorías, si un paciente está consumiendo 2.500, le bajamos a 1.500, tu cuerpo ahorra esas 1.000 calorías que de alguna manera las ahorra, pero tu cuerpo sigue requiriendo las 2.500. Pero como no se las das, las va a tomar de sí mismo, es decir, del cuerpo, de la reserva energética en forma de grasa. Pero ¿qué sucede? Que ya tu cuerpo hay un momento que se va a adaptar a esas 1.500 calorías. Y cuando ya bajaste o lograste bajar o llegaste a tu meta de pérdida de peso, y dice, ya la hice, pero regresas a los hábitos, es decir, empiezas con la probadita, la picadita, el fin de semana libre, que el domingo, que la chelita, etcétera, etcétera, pues obviamente vas a seguir recuperando el peso de manera gradual hasta llegar a donde estabas, porque hay algo que dentro de nosotros que se llama gen ahorrador de energía. Y el gen ahorrador de energía, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, oye, doctor, no sé por qué tengo sobrepeso. Si yo no desayuno mal, casi no como, pero sí ceno. Típico. Entonces, ¿por qué tienes sobrepeso si comes una sola vez al día? Precisamente porque tu cuerpo está en alerta,
Como no le das alimento, el alimento que tú le das por la noche lo deposita como grasa. Ok, y tú en subes de estado peso. de emergencia dice no. Por eso te comentaba que hay que ir a la Claro. causa, Exacto, no a la sí. consecuencia. No es el Ok. número de calorías, son los patrones de conducta lo que tenemos que modificar. Y Perfecto. eso es sumamente difícil. ¿Cómo ¿Por qué no? es sumamente difícil? Porque es desaprender lo aprendido para volver a aprender. Sí, claro, ¿no? Y la verdad es una buena noticia eso de las calorías, porque siempre ha sido la lucha de hay quien llega y ay, ¿cuántas calorías tiene? No, no me lo como y todo. Por Dios, o sea, eso la neta final no. ¿O cuántos no va a sellos ser. tiene el alimento? ¿No? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos Ahora, sellos? Sí. los sellos, 13. no, Es sí. que tiene 3 sellos, no me lo puedo comer. Ay, sí, no, uy, no he oído a nadie que haga eso, pero bueno, puede ser. Ahora, en cuanto al proceso y esos periodos, ¿en cuánto tiempo tú crees, por ejemplo, 2, 3 meses, 4 meses, crees que una persona pueda realmente lograr cambiar ese hábito como para poder bajar de peso? O sea, entrar en ese proceso de, pues, de comportamiento, de cambio de alimentación, actividad física, en fin, todo lo que se recomienda. ¿Cuánto tiempo llevaría como para empezar a ver resultados? Ok, un hábito es una acción que se repite y da un reflejo condicionado. Y psicológicamente, para fomentar un hábito nuevo, requerimos un promedio mínimo de 6 a 12 semanas. 6 a 12 Si de 6 a 12 ok. semanas hacemos lo mismo, tu cuerpo se va a adaptar Ok. a eso. Ajá, Eso es lo que exacto. vamos. Lo que necesitamos es una modificación de patrón de conducta, De no una dieta, Exactamente. sino una ahí modificación es. de patrón. Y aquí es Ujú. importante, ¿por qué? Porque muchos pacientes lo que comían anteriormente, hoy día lo comen y suben de peso. Ujú. Entonces, por eso te comentaba que hay que comer en consecuencia de la respuesta metabólica. Es decir, Exacto. en ocasiones el plan alimenticio no es comer lo que quiero, sino comer lo que puedo, con base en una respuesta metabólica. Híjole, es que ese parafraseo que estás haciendo también, ahorita te voy a comentar algo porque yo siento que hay factores que ayudan y hay factores que no ayudan. Por ejemplo, se habla, por decir algo, quien tiene una preferencia por las calorías, por el azúcar, que decíamos Sí. que es adictivo, es difícil. Y si le agregas que a lo mejor por su trabajo, por muchas situaciones, y de horario inclusive, de transporte, no tiene posibilidad de tener una actividad física, por decir algo. No se diga ahorita ya la inseguridad de si voy a caminar al parque o en la calle y todo, a lo mejor ya regresas sin celular, golpeado y quién sabe, tanto la inseguridad. O sea, son factores que también socialmente el entorno te afecta, ¿no? Que también pueden ser justificaciones, pero al mismo tiempo pero hay una realidad en ello, ¿no? Algo que se me hace interesante también, que hay quienes al revés, les gustan mucho las grasas, le llaman la atención las grasas, que ahí está la individualidad. Uno dice, no, yo los dulces como que no, pero si es grasa yo le entro, ¿no? Eso sí, menudo y échale, ¿no? En este sentido también, lo que yo digo y que ahorita comentas el origen, ¿qué tanto se ha incrementado el famoso síndrome de ovario poliquístico en las mujeres? ¿Qué tanto también las hormonas de los alimentos están generando también un desorden hormonal en los hombres? Nosotros hemos tenido 2 programas, te comentaba, uno con una doctora ginecóloga que está manejando mucho ese concepto del síndrome de ovario poliquístico y en general el desequilibrio hormonal en la mujer, pero también un urólogo que también está viendo ya unos trastornos importantísimos dentro del desequilibrio hormonal masculino. Y de esto, obviamente, son probablemente las respuestas a aquellas personas que dicen, pues ya hice esto, ya hice dieta, sí me salió, he hecho ejercicio, me voy aquí, voy allá, y no logro bajar de peso. Entonces, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, en nuestro entorno? ¿O qué factores externos están siendo como ese freno para las personas que realmente sí queremos bajar de peso? Mira, hay una regla metabólica que de hecho no viene en ningún libro, excepto en el mío, donde dice que cuerpo que no se nutre siempre va a tener hambre. Y un cuerpo que no se nutre es cuando nutrir es cubrir necesidades internas, Ya. no es llenar la boca o el estómago. Mm. Y muchas veces comemos para llenarnos, pero no pensamos si comimos carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra y agua. No se desmenuza realmente. Exactamente, ¿Qué es lo que ingiriendo? necesito? Entonces, por ejemplo, el segundo punto que me comentabas, ¿por qué algunos pacientes tienden más a comer alimentos con harinas, almidones, azúcares? Si hacemos un análisis, por ejemplo, regularmente lo que yo he encontrado es que esos pacientes tienen resistencia a la insulina, que es la pérdida de la capacidad de tu cuerpo de metabolizar de manera adecuada los azúcares. Es decir, el paciente consume el alimento,
con la intención de llenarse, saciarse, pero dentro de tu cuerpo incrementas niveles de azúcar, al incrementar niveles de azúcar también incrementas la insulina. Exacto. Al incrementar la insulina, lo que hace la insulina es que no cumple con dos funciones. Uno es introducir la energía al interior de la célula, eso es nutrir, cubrir requerimientos. Entonces, esa energía que no entra a la célula se queda fuera. Entonces, esa grasa es la que nos provoca hígado graso, grasa en los intestinos, lo que nos provoca, por ejemplo, depósitos de grasa a nivel general, en el cuerpo, o sea, cachete, papada, pompi, todo. Entonces, ¿por qué? Porque tu cuerpo no está asimilando de manera adecuada la energía. Esa energía excedente se deposita como grasa. Y no solamente eso, sino como la célula siente que no consumió energía, te va a seguir pidiendo. ¿Y qué te pide? Lo que de alguna manera no metabolizó. Esa finalmente sería como la respuesta. Es lo que yo he encontrado. Muchos pacientes que tienen cierta necesidad de consumo de azúcar tienen resistencia a la insulina. Es eso. Y obviamente aquí, bueno, siendo un poquito más específicos, la insulina, digamos que no detecta, y entonces la insulina dice, pues yo aquí no veo nada, y entonces no la toma para meterla a la célula. Esa es la resistencia. Entonces, al pasar de largo, dice, pues yo aquí no encuentro glucosa, no la mete, pero entonces dicen, bueno, si esto ya no se pudo utilizar en la célula, lo convertimos en grasa, y ahí se van a las lonjitas, y a las pompis, y a la papada, y todo esto es lo que comentas, ¿no? Sí. Ok, entonces, para no salirnos del mismo tema, yo te preguntaría, ¿cómo romper la resistencia a la insulina? Que lo relevante aquí, tú comentabas algo importante, es por ejemplo, en relación a la composición corporal, es que la obesidad, por ejemplo, o el sobrepeso, obesidad, con un porcentaje de grasa muy alta, la grasa no es un tejido inerte, la grasa es un tejido metabólicamente activo. Entonces la grasa, por ejemplo, lo que comentabas de los quistes en los ovarios, es que la grasa es un precursor de hormonas. Entonces la aromatasa se convierte en estrona, estrógeno, y eso te va a provocar quistes en los ovarios. Es decir, la grasa es el causante principal de ese tipo de situaciones, y la causa común es la resistencia a la insulina. Entonces digamos que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, primero se almacenó y eso provocó los quistes. Se forma un círculo vicioso que se retroalimenta. La resistencia a la insulina hace que no asimiles de manera adecuada la energía, depositas más grasa, y más grasa hace que tengas más resistencia a la insulina. La manera de cortarlo, 70% de los resultados tienen que ver con la nutrición. Es decir, sí o sí, pero como un estilo de vida, no como una dieta. Porque si haces dieta de manera temporal, hay resultados temporales. Es estilo de vida. Todo. 70% es nutrición, no dieta. Hay que quitar la palabra dieta. Nutricional. Plan alimenticio personalizado. Con base en un diagnóstico. Segunda parte importante es la actividad física. 20% es la actividad física. Es decir, solamente con alimentación o nutrición o dieta y ejercicio tiene 90% de posibilidad de revertirlo. Y el 10% es la medicación y la suplementación. Hay pacientes que están bien medicados, pero no tienen lo más importante, que es la nutrición y la actividad física. Y la suplementación, de alguna forma, también ahí entraría digamos, como a coadyuvar en que tenga éxito un programa nutricional, ¿no? Porque de alguna forma también sabemos que ya el contenido de nutrientes de los alimentos ha disminuido mucho. O sea, ya no es lo mismo el jitomate de hace 60 años que el jitomate de ahorita, y muchas frutas, verduras, hortalizas, etc. Entonces yo creo que si antes era, pues yo pienso que muchos profesionales de la salud como tu área, yo recuerdo que eran o siguen siendo enemigos de los suplementos, pero yo pienso que ahorita pues ya entraron en algún momento como una parte. Qué bueno que lo comentas, porque yo siento que ahora sí ya tienen un lugar pues en un programa nutricional, ¿no? Lo que tú comentaba de los factores es que, por ejemplo, solamente por ser latinos, mexicanos, tenemos ciertas deficiencias. Dentro de las deficiencias más importantes es omega 3, por ejemplo, casi no consumimos productos del mar, no consumimos pescados de agua fría como el salmón, el atún, etcétera. Entonces tenemos deficiencias importantes de omega 3. Sí, por supuesto. Tenemos deficiencias importantes de vitamina B y tenemos deficiencias importantes de magnesio. Claro. Fíjate, o sea, ahí están varios de los puntos que ahorita veo que se están empezando a integrar a esos programas nutricionales.
Entonces ya cada vez nos alejamos más de aquella persona que dice, es que vi en Google que ahorita esto es lo de hoy y los artistas en Hollywood están haciendo la keto, me voy sobre esta. No, o sea, no es así. Va más allá todo así esto, ¿no? Es. Bueno, vamos al corte, doctor, si Okay. me permites, y al regreso vamos también a hablar sobre ya los tratamientos que hay, ese abordaje integral que es muy necesario en la obesidad. El doctor tiene un grupo y sabemos que todo esto lo podemos nosotros unirnos y enriquecer ese tipo de proyectos. Vamos al corte y regresamos. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que estás necesitando para tu corazón, tu diabetes, tu presión alta, contra el dolor, tu infección o lo que requieras. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Estamos de regreso. El tema de hoy es actualidades en el tratamiento integral de la obesidad y pues me da mucho gusto que sigan con nosotros. Recuerden que tenemos 10 consultas gratuitas, más que consultas, es una valoración nutricional donde ya van a poder salir con el doctor Oscar Martínez ya con una idea muy clara de hacia dónde van a caminar para por fin encontrar la solución y poder abatir el sobrepeso y por supuesto también controlar la enfermedad que es la obesidad. Por otro lado, pues tenemos también 3 libros, que aquí también el doctor nos tuvo a bien obsequiar. Son 3 libros que los pueden encontrarse. Bueno, inclusive si ya se fueron estos 3 de regalo, llámenos y ya les damos el dato del doctor donde se encuentra para que acudan y ahí mismo pueden también adquirir el libro o recomendárselo y bueno, van directamente. ¿Y más o menos en qué costo anda, doctor, el libro? 200 pesos. 200 para, pesos. Para. Está bien tranquilo. Sí, está bien, bien tranquilo, están recargados los libros. Sí. Qué bueno, ¿no? Pues para que vea, está casi regalado. Es que no quiero hacerme rico como escritor. Yo lo escribí básicamente para el paciente, no es un libro técnico, es dirigido a pacientes precisamente para que vean lo difícil que es la pérdida de peso, no lo fácil. Sí, no, pues para nada. Pero sí está muy entendible y muy claro. Y qué bueno, porque sí luego a veces con mucha terminología pues se queda uno así como que... Exacto. ¿Verdad? Qué bueno. Bueno, entonces, a ver, vámonos al tratamiento integral. Tú tienes mucho siempre me ha gustado esa idea de hacer un equipo multidisciplinario, de hacer un abordaje integral, de tratar a la obesidad y mismo sobrepeso con la seriedad de vida, el profesionalismo que se debe tener. Y de esta forma el paciente se siente cobijado y se siente más a gusto, pues, porque sabe que se le están tocando todos estos puntos. Hablabas también mucho de las emociones. Entonces tú estás, de alguna manera, en tu grupo, están integrados psicoterapeutas, entiendo. ¿Cómo va esa situación después de la pandemia? Que creo yo que muchísimas personas quedaron con depresión, hayan o no tenido quien falleciera por cercano, que obviamente pues en muchos casos todo el mundo tuvo a alguien, desde conocido, vecino, amigo y todo, que falleció por COVID, y que de alguna forma también ha venido también el impacto económico, que eso también es otro enfrentamiento a la realidad, ¿no? Que lo que hemos hablado también, y hablamos del entorno, decir, sí, es que tú tienes que comer esto y de repente una lista de cosas que dices, ¿y esto dónde lo voy a conseguir, no? Si aquí en la esquina venden tacos, allá tortas ahogadas, ya que, o sea, pues como que a ver, ¿no? ¿De qué me hablas? Si me dan una hora para comer, entonces, pues, ¿qué hago? Esta es una. La otra es, ¿cuánto me va a costar? O sea, ¿cuánto me cuesta ir y pagarle a Oscar Martínez, al psicoterapeuta? ¿Cuánto me va a costar aquí? Los exámenes de laboratorio, etcétera. Entonces, también la parte económica, ¿cómo poder solventar o cómo poder adaptarse a tener éxito en un tratamiento integral hacia la obesidad con todos estos obstáculos que se han agregado aquí en nuestra sociedad? La obesidad es una enfermedad costosa
cuando no se trata. ¿Por qué? Porque como la obesidad es la puerta de entrada para otras enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes, hígado graso, pues vas a tener que tomar medicamentos para hipertensión, diabetes, hígado graso, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el tratamiento, de alguna manera, el tratar obesidad es preventivo para evitar complicaciones. Claro. Tratando obesidad se resuelven muchas situaciones de salud, muchísimas, es prácticamente todas, inclusive hasta las emocionales. Y ahorita que tocabas el punto de lo emocional, el tipo de psicoterapia, hay psicoterapias específicas para pacientes con sobrepeso o obesidad. Por ejemplo, la terapia puede ser cognitivo-conductual, dialéctica conductual o terapia de modos y esquemas. Wow. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, la cognitivo-conductual tiene un principio que te dice que situaciones no determinan emociones ni conductas. La situación es un detonador de la emoción, pero la conducta finalmente es la decisión que yo tomo. Entonces, es una terapia de alguna manera confrontativa donde el paciente lo hace responsable, no culpable, sino responsable. Porque hay muchos pacientes que se sienten culpables de su obesidad. ¿Cierto? Se sienten obesos cuando no son realmente obesos, son pacientes que tienen un diagnóstico de obesidad. Exacto. Sí. Pero el paciente es como si trajera una bandera, es que soy obeso, tengo obesidad, ¿no? Sí. Y la obesidad no es algo que sea, es algo que tiene. Sí, también, claro. Entonces, definiendo eso, por ejemplo, es muy importante eso, ¿por qué? Porque el paciente no es algo que sea, es algo que tiene, es una enfermedad, es una enfermedad que tienes, no es una enfermedad que eres. Luego sigue la terapia de modos y esquemas. La terapia de modos y esquemas de alguna manera es regresarse a la infancia, adolescencia, a resolver situaciones que no están resueltas, porque hay necesidades que no están resueltas que hay que resolver. Y también es autoconfrontativa. Claro, por supuesto. Si no se resuelve eso, no se resuelve la obesidad. Fíjate qué interesante, porque de hecho hay personas que nosotros hemos visto que en un momento dado no se mueve un gramo hasta que no tienen ya no digamos una terapia, una catarsis dentro de esa terapia. Porque pueden ir a terapia y no pasa nada, sino que implica también el estar en manos de un profesional de la psicología o de la psicoterapia que logre realmente abrir la mente y la emoción de esa persona. Y eso que dices sí es cierto, definitivamente hay muchísimas personas que vienen arrastrando desde la infancia mil cosas que nunca han superado. Y si no de la infancia, de la adolescencia o de la juventud, por ejemplo. Hay personas que, te comento, a mí me han dicho, yo no quiero bajar de peso, ¿para qué bajar de peso? Yo antes tenía un cuerpo súper bien, sobre todo en el caso de la mujer, y me harté de que todo el mundo me viera con morbo, me dijera hola de peladeces, me estuvieran queriendo llevar a la cama y dije, ¿saben qué? Gordita no me van a querer. Y entonces ahora vivo tranquila, ¿para qué adelgazo? ¿Para que me vuelvan a fregar? Mejor no. O sea, todo es actitud, es una serie de emociones y de resistencia. No se diga a veces la misma pareja, que es la primerita que se encarga de calificar, y que hay golpes, y que hay violencia, y que hay todo. Y lógicamente, pues el impacto en la emoción es enorme. Entonces, creo que con esto se refuerza lo que dices. Hay que ver el entorno, hay que irse al origen, y puede ser cualquiera de esos o un porcentaje de cada uno. ¿Qué porcentaje te podría tener lo emocional? Y esa sería la pregunta. ¿O qué porcentaje podríamos darle a lo emocional, a la cuestión psicológica de infancia, de la vida, y a lo que sería en este caso el no hacer ejercicio, el no elegir bien los alimentos? ¿Cómo estaría ahorita esta situación? Mira, a veces es algo difícil entrar en ese punto. ¿Por qué? Por ejemplo, yo lo que trato en el paciente, yo lo primero que le digo, ¿sabe qué? Yo no soy dietólogo. Yo soy médico, lo que me interesa es más su salud, no sus kilos. Entonces hay que analizar cuál es la causa. Y para eso aplicamos ciertas técnicas, por ejemplo, como un diario de alimentos. Y cuando vemos que al paciente le cuesta trabajo, por ejemplo, aplicamos instrumentos de tipo psicológico para ver si no trae un trastorno de ansiedad o depresión. Ya una vez aplicando esos instrumentos se da un diagnóstico a base de instrumentos. No es que yo crea o que yo piense que usted tiene depresión, que es sino que tiene que ser un diagnóstico, con base en un instrumento. Entonces ya el paciente lo determinamos si tiene un trastorno de ansiedad o depresión. Ese paciente sí o sí requiere de terapia psicológica. Pero como te comentaba, tiene que ser una terapia psicológica específica. Dirigida. Dentro de las tres que te comenté me faltó la dialéctica conductual.
La dialéctica conductual es como una combinación de la cognitivo-conductual, pero agrega lo que es la conciencia plena. La conciencia plena en algunos lo conocen como mindfulness, es decir, poner los 5 sentidos en cada situación de la vida. Poner los 5 sentidos en el momento de comer, aquí y ahora. No estar viendo el celular, ni estar viendo la televisión, ni estar distraído, sino los 5 sentidos aquí. Porque a veces comes y ni siquiera sabes a qué sabe tu comida. Sí, cierto, terminas de comer y ni idea, ¿no? Entonces se aplican ciertos ejercicios para la dialéctica o para la conciencia plena. Ay, está interesantísimo esto. Tenemos algunas preguntas del público. Déjame abrir aquí mi WhatsApp y déjame ver. Vámonos rápido. Bueno, inicialmente, David Martínez, saludos, excelente tema, felicidades, gracias David, siempre por estar al pendiente de nuestro programa. Héctor Ramos dice, bueno, gracias Héctor, dice, tengo obesidad grado 2 según mi nutriólogo. Desayuno lo mejor posible nutricionalmente, hablando de acuerdo a lo que me alcanza el bolsillo, huevos, frijoles, tortillas, café, por ejemplo. Pero al cabo de 2 a 3 horas de este desayuno empiezo a sentir un vacío en el estómago por hambre. Incluso si no como nada, en ese momento me llega mucha debilidad y mareo. En casos extremos me da la sensación de que me puedo desmayar. ¿Qué se recomienda en términos generales en mi caso o a qué se debe esto? Bien, hay 3 tipos de hambre. Hay el hambre de alguna manera fisiológica, donde está regulada a través de neurotransmisores en el cerebro. Es decir, el hambre y la saciedad está aquí. O sea, la señal que manda no el está cerebro. aquí ni está en el estómago. Okay. Hay otro tipo de hambre que es el hambre gástrica, es decir, sentir sensación de saciedad y con eso yo ya me llené. Pero hay otra hambre que es el hambre emocional. Entonces, por ejemplo, hay que determinar, por ejemplo, es importante saber qué tipo de plan alimenticio tiene el paciente. ¿Por qué? Porque es diferente comer equilibrado a comer adecuado. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, hay 5 reglas o leyes de la nutrición, que tiene que ser completa, equilibrada, variada, adecuada, suficiente. Ok. Todo eso lo puede cumplir el paciente, pero el impacto metabólico, lo que decíamos de inicio, puede ser diferente. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor el paciente tiene problemas en su impacto metabólico, no ha sido evaluado de manera integral, no sabemos si tiene resistencia a la insulina. Exacto. Y por eso tiene esa sensación como de vacío o como que no logró saciarse. Claro, o sea que habría que ver el origen, en este caso de Héctor Ramos, cuál es el origen realmente de esta situación. Sí, hay que ver si no tiene resistencia a la insulina. Por ejemplo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, Diana Morales, gracias Diana, dice, tengo 39 años, he hecho varias dietas, hago ejercicio, pero no logro bajar de peso. La ginecóloga ya me dio tratamiento de suplementos nutricionales durante 1 año, pero no tuve resultados. ¿A qué se puede deber esto? Lo que comentábamos, hay que determinar la causa, si es una causa de tipo, por ejemplo, hormonal, si es una causa de tipo metabólico, es decir, qué es lo que está afectado o por qué no está funcionando el plan alimenticio. Claro. Lo que comentamos es que el plan alimenticio se tiene que dar en consecuencia, es decir, a la causa. Y dentro de los procesos de pérdida de peso, por ejemplo, yo tengo 3 etapas bien definidas: etapa diagnóstica, etapa de adaptación a través de poner y quitar alimentos. Descubrimos cuál es el alimento al que al paciente le funciona para perder peso. ¿Por qué? Hay alimentos, por ejemplo, como el trigo y el maíz, que no nos permiten bajar de peso. ¿Por qué? Porque es maíz y trigo transgénico. Entonces, eso no permite que bajes de peso. Entonces, lo que hacemos es modificar solamente, le decimos al paciente que en vez de tortilla normal, consuma tortillas o que consuma maíz azul o amarillo. Y con eso baja de peso. Y que deje de consumir, por ejemplo, trigo durante un tiempo, porque hay pacientes que tienen cierta resistencia a la pérdida de peso por el gluten. El gluten se pega en el intestino, puede tener permeabilidad en el intestino y puede tener una disbiosis, que es una infección a nivel intestinal que no permite la absorción adecuada de los nutrientes. Exacto, que también aquí, tomando el punto, a lo mejor en otro programa debíamos ver también el papel que puede tener la microbiota, que eso es toda la flora intestinal. Así es. Que en determinado momento, por ahí decía un médico, es que realmente cuando se nos antoja algo es porque nuestra microbiota nos está diciendo, oye, quiero esto, se me antojó esto, ¿no? Entonces que realmente estamos medio dominados en el eje de cerebro-intestino. Exacto, ¿no? Comemos lo que queremos, sino lo que nuestros bichos nos dicen. Sí, entonces bueno, sería para otro programa, doctor, meter esta parte, ¿no? Bueno, continuamos, dice Mario Domínguez, dice, ¿qué es la dieta keto? ¿Es recomendable? ¿En qué consiste? Bien, la dieta cetogénica tiene un principio
Inicialmente viene desde los años 60, se puso de moda, pero viene desde los años 60. La indicación precisa era para pacientes, por ejemplo, que tenían epilepsia. Ajá, wow, ok. Porque veían que, por ejemplo, con los pacientes que tienen epilepsia, cuando consumen alimentos con harinas, almidones y azúcar, son un neuroestimulante que puede provocar los ataques. Entonces, ese tipo de plan alimenticio disminuía los ataques, pero vieron como efecto secundario que bajaban de peso. Y en los 80s el doctor Atkins lo retomó, ¿sí? Y hoy día ya hay diferentes nombres, Atkins, Dukan, etcétera, etcétera, pero básicamente es el principio. Y el principio es no consumir alimentos que tengan impacto en el azúcar, en la insulina, por ejemplo, nada de harinas, almidones, azúcares, frutas, para que no impacte. Entonces lo que estás haciendo es forzar a tu cuerpo para que utilice la reserva de energía en forma de grasa para bajar de peso. Y el efecto secundario es que entras en cetosis. Y al entrar en cetosis formas cuerpos cetónicos y por eso se le llama dieta cetogénica o dieta keto. Ahora, ¿es benéfica? ¿Es bueno llevarla así nomás porque está de moda o no? Como te comentaba, todo plan alimenticio tiene que ser como un traje a la medida. Exacto. Hay que evaluar, por ejemplo, está contraindicado. Lo que sí puedo señalar es que la dieta cetogénica está contraindicada en todo paciente que tenga una situación de salud. Si tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene colesterol, tiene triglicéridos, tiene ácido úrico, tiene hipotiroidismo, no es candidato para ese tipo de plan alimenticio. Ok, si tiene el famoso SOP o el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí o no? No. No, tampoco. No. Perfecto, bien. Ok, Raúl Miranda dice, gracias por comunicarse, ¿cuáles son los componentes clave de un tratamiento integral de la obesidad? Y fíjate que ahorita se me ocurría también, espero que alcance, si dibujáramos un círculo y pusiéramos los diferentes factores que hemos manejado, está el psicológico, está el nutricional, está la actividad física, podríamos integrar el sueño, calidad de sueño, ¿cuál otro pudiera ser? Bueno, algún otro. ¿Qué peso tendría cada uno de ellos? O sea, digamos diciendo, bueno, estadísticamente yo me iría primero por ¿cuál de estos es la buena? Hay 4 columnas básicas que sería importante, o sea, una es porcentaje más, menos, pero, por ejemplo, lo más importante, como que te comentaba desde el inicio, un porcentaje entre 60 y 70% es la nutrición. La nutrición. Es fundamental. Yeah. Puedes tener todo lo demás, pero si no estás bien nutrido, lo que te comentaba, un cuerpo que no se nutre siempre va a tener algo. O sea, teniendo un buen programa nutricional, aunque tengas algún problema psicológico, que tengas algún problema hormonal o de sueño y todo, no hay problema, vas a avanzar más. Así es. Entonces, primero la nutrición, actividad física, sueño. ¿Por qué? Porque puedes estar alterando tus ciclos circadianos. Por ejemplo, pacientes que consumen mucho carbo en la noche producen mucho cortisol. El cortisol te provoca ansiedad de seguir comiendo. Baja los niveles de melatonina, no duermes bien. Exacto. Depositas grasa. Sí, solamente con eso. Ahí está, ya con eso, ¿no? Pues ya un círculo vicioso. Bueno, Juan Cancino dice, gracias Juan, ¿cómo se personaliza el enfoque de este tipo de tratamiento para adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente? Se hace un diagnóstico integral. El diagnóstico integral es, por ejemplo, evaluación médica, y la evaluación médica, por ejemplo, incluye lo que son estudios de laboratorio para definir el paciente cuál es la causa y no la consecuencia. La valoración psicológica en algunos pacientes, es decir, cuando hacemos una evaluación y vemos que el paciente tiene cierto contenido psicológico, lo derivamos a evaluación psicológica. Excelente. Y cuando el paciente tiene un trastorno de conducta alimentaria como trastorno por atracón, tiene que ser derivado sí o sí a una evaluación psiquiátrica. Órale. La evaluación psiquiátrica importante, solamente es diagnóstica para que el psiquiatra prescriba el medicamento específico, por ejemplo, para el trastorno de ansiedad, para la depresión o algún otro tipo de situación. Ok, perfecto. Sí, ya que esté controlado. Y la actividad física es súper importante. Sí, la actividad física. Sí, por supuesto. Bien, Mayra Romo dice, ¿qué tan ligada está la depresión o problemas emocionales a la obesidad y por qué? Ya más o menos lo comentamos, pero si quieres agregar algo, doctor. Sí, principalmente por una desregulación o una alteración en los ciclos circadianos. Por ejemplo, tenemos 2 ciclos, de manera resumida, el ciclo de la tirosina y el ciclo del triptófano. El ciclo de la tirosina es desde que sale el sol hasta que se oculta el sol,
y produce ciertas hormonas, neurotransmisores y enzimas. Es decir, nuestro cuerpo está más capacitado para metabolizar carbohidratos complejos, sobre todo harinas, almidones y azúcares en la primera parte del día. Es como la batería que nos levanta. Es la pila. Pero en cuanto se oculta el sol, y esto específicamente en pacientes de sobrepeso o obesidad, no es para todos. En cuanto se oculta el sol, inicia el ciclo del triptófano, que es el que produce o es precursor de melatonina y de serotonina. Y la serotonina es importante en la depresión. Claro. Mucho cortisol inhibe la formación de serotonina y entonces el paciente puede estar tomando un antidepresivo, pero si no tiene un plan alimenticio adecuado, no está fomentando la formación de serotonina y no hay una recaptura de serotonina. Exacto. Entonces, ahí estaremos hablando ya de ese aspecto de los suplementos. Así es. 5-HTP, que es el triptófano, el magnesio que me decías. Estoy viendo ahora que también se está aplicando mucho la vitamina D, sí. La maca, bueno, X, ¿no? En el caso del hombre, pues buscar también precursores de la testosterona, sí. Entonces, ahora sí, podríamos hablar que este tipo de suplementos existen y están accesibles. De hecho, yo acabo de ver hace poco, me lo ofrecieron con el doctor Simi, y tiene el triptófano, más viene uno con vitamina B6 y también trae magnesio y otro sin magnesio, si es que se está tomando el magnesio por separado. Entonces creo que ahorita eso es bien importante porque uno el magnesio es lo que más está escaseando de los alimentos, entre otros. Entonces yo creo que ahorita va a ser un punto importante. Antes de cerrar el programa, doctor, me gustaría más conocer tu opinión. He estado viendo, es el famoso boom que ahorita se está manejando como el avance del año y no sé qué, los famosos fármacos para adelgazar. El más ahorita que común y todo, que Ozempic, que ha estado ahorita haciendo el boom, todo el mundo se lo quiere poner, hay muchas personas que lo están consiguiendo y se lo ponen. ¿Cuáles aspectos positivos o cuáles serían los pros y los contras de este tipo de medicamentos? Hay un nuevo de Lilly que acaban de autorizar ya la FDA, que está también ya saliendo al mercado, otro por ahí que ya había antes también. Entonces, se está poniendo muy de moda medicamentos que van para controlar la diabetes, pero como que observaron que se baja de peso y entonces ya todo el mundo los quiere utilizar, ¿no? Claro, tiene el primer contra que yo le veo es el dinero, ¿no? Te cuesta casi 5,000 pesos la pluma, ¿no? Pero, ¿qué opinas de poder integrar? ¿Sería bueno? ¿No es bueno quien lo pueda pagar? ¿Cómo ves? El problema aquí es que muchas veces te lo venden como la vacuna antiobesidad. Sí, y así te la venden inclusive por internet o, por ejemplo, por una artista famosa que se lo puso durante un tiempo y vino en boga la prescripción de ese medicamento, se escaseó inclusive hace año y medio, no había en el mercado, no teníamos posibilidad de conseguirlo para los pacientes que realmente tenían la prescripción. Entonces, de manera resumida y precisa, ese tipo de medicamentos está indicado en pacientes que tienen resistencia a la insulina, pacientes que tienen prediabetes o pacientes que tienen diabetes. Por lo que tú comentabas, inicialmente el tratamiento fue para diabetes, pero vieron que como efecto secundario bajaban de peso. Es la indicación precisa. Si no hay resistencia a la insulina, si no hay prediabetes, no hay diabetes, está contraindicado. Ok, entonces digamos que para poder definir si sí o si no, volvemos otra vez a la base, que es saber el origen y un primer paso es el examen laboratorial de sangre para ver cómo anda la glucosa, etcétera, la hemoglobina glucosilada, etcétera, y de ahí ya partir hacia dónde se lleva cada cosa. El medicamento es un apoyo importante, pero no te da la solución. ¿Por qué? Porque si analizamos desde cuando tenemos obesidad, cuántos medicamentos han sido descubiertos, cuántos han entrado al mercado, y en vez de bajar las estadísticas, se están incrementando. Entonces, ¿el medicamento funciona o no funciona? Sí funciona, pero como un apoyo, pero no como la solución. Inclusive ni la cirugía, perdón por lo que a lo mejor los bariátricos me van a decir una cosa diferente, ¿no? Ni la cirugía bariátrica es garantía para pacientes con obesidad. ¿Por qué? Porque hay pacientes con cirugía bariátrica que tienen reganancia de peso. No, claro, y además hay muchos cirujanos que no le explica al paciente que es irreversible y que va a cambiar su vida sí o sí, y entonces entra el problema de depresión y de desesperación y pues ya no puede dar más. Entonces la solución está en modificar patrones de conducta alimentaria, que es la alimentación, la actividad física, medicación, suplementación y dormir bien. Perfecto. Serían las 4 columnas básicas. Excelente. No, pues vamos sobre esto, doctor. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les comento también, nada más entre paréntesis, se dice, o decía por ahí,
creo que Latinus lo publicó, que el Ozempic podía producir ceguera. No, producen trastornos visuales, pero no producen ceguera. Entonces eso es mentira, y de alguna manera bien indicados, como dice el doctor, bien fundamentado su uso, definitivamente va a ser todo un éxito poderse tratar ahora la obesidad. Vean que ha cambiado mucho, pero si no le metemos voluntad, doctor, pues de nada va a servir, ¿no? Es lo más importante. Así es, pues, hay que empezar yendo contigo y tu equipo, ¿no? Cuando gusten, a sus órdenes. Sale, bueno, recuerden, sigan llamando, tenemos esas 10 valoraciones nutricionales gratuitas, y también para que platique con el doctor y él los conozca y ya les dé los tips que se requieren, para irse al origen de cada persona de forma individual. Exacto. Lo que va a dar el éxito del tratamiento. Es que el paciente no solamente kilos de más, sino hay que verlo de manera integral, como un todo. Definitivamente. Gracias, doctor Oscar. Al contrario, gracias a ti. Pronto nos veremos y bueno, platicaremos de varios proyectos que tenemos ahí para la obesidad. Gracias a ustedes. Ricardo Ochoa, me despido como siempre y nos veremos dentro de 8 días o 15 días, si es el caso. Y muchas gracias. Gracias. ¿No? Qué padre. No,